Amigos, bienvenidos nuevamente a Marcos y Marcos. Soy Luis Miguel y el día de hoy nos hemos dado cita en el área de operaciones, que es un lugar donde probamos todos los equipos nuevos que llegan y forman parte del catálogo de productos que Marcos y Marcos ofrece a sus clientes. Y en esta ocasión toca hablar de la marca Alpha Machine, y es una ensambladora que tiene la clave U600. Hablar de Alpha Machine en el mercado a nivel mundial significa hablar de equipos de precisión, de altas producciones y de fácil manejo. Así de sencillo. Así resumimos Alpha Machine. Bien amigos, pues vamos a platicar acerca de los requerimientos que necesita esta ensambladora de la clave U600 de Alpha Machine para tenerla trabajando en nuestros talleres. En primer lugar, vamos a tomar la clavija y es tan sencillo como conectar nuestro celular a la corriente eléctrica. Así de sencillo. Trabaja con un voltaje de 100 a 220 volts, ¿de acuerdo? Después de eso nosotros necesitamos tener un compresor de aire que alimente la máquina porque es neumática. Requerimientos para el compresor, por ejemplo, una capacidad mínima de 100 litros con un caballaje de 7.5 HP. Este equipo pesa en promedio 135 kilos, amigos. Y también nosotros debemos de tener y garantizarle al equipo una presión continua de 7.5 bar. Esos son los requerimientos básicos con los que nosotros podemos tener trabajando esta ensambladora en nuestros talleres. Ahora vamos a platicar con nuestros clientes acerca de las capacidades de rendimiento que vamos a tener con esta que es la U600 de Alpha Machine. En primer lugar, y muy importante argumento al momento de elegir la compra, es la capacidad en cuanto al ancho y al alto de moldura. Y me refiero a que con la U600 nosotros vamos a poder trabajar molduras de ancho hasta 10.5 centímetros y la altura de nuestra moldura hasta 8.5. Esta máquina requiere grapa tipo AL, Alpha Machine, y puede manejar 4 tamaños distintos, que es 7 milímetros, 10 milímetros, 12 y 15 milímetros. ¿De acuerdo amigos? Eso es muy importante. Una característica que la diferencia de cualquier equipo a nivel mundial es que tiene un revólver donde nosotros vamos a colocar todos los tipos de grapa, me refiero a las alturas que vamos a ocupar durante todo el día en nuestra producción, y eso nos garantiza que no vamos a tener que estar cambiando de dado en dado de acuerdo a la altura de la grapa, o no vamos a tener que estar cambiando nuestros cartuchos. Simplemente nosotros configuramos la posición y la altura de grapa que querramos y la máquina en automático va a ir recorriendo, y eso quiere decir que va a poder poner en una parte de la moldura grapa de 7 milímetros, en otra parte que es la más alta grapa de 15 o de 12. Eso está espectacular porque son funciones que son únicas en Alpha Machine y que nos permiten ahorrar mucho tiempo y maximizar nuestra producción. Otra característica muy importante es que en una sola posición de grapa, esta máquina nos permite poner hasta 9 grapas en una misma posición. Eso nosotros lo vamos a ver al momento de manejar el equipo con molduras que son muy altas y requieren más de una grapa en la misma posición. Otra característica que la hace también un equipo inigualable es que nos permite guardar en la memoria de la pantalla táctil hasta 5000 referencias, amigos. Quiere decir esto que cada que ustedes hagan la configuración de una moldura, por ejemplo el ABC 22, nosotros vamos a guardar configuración de tipo de grapas, de altura, de cantidad de grapas, incluso de la presión que nosotros necesitamos que la máquina ponga para no dañar las molduras. Y en una posterior ocasión que necesitemos volver a utilizar ese tipo de moldura, simplemente la podemos buscar en la pantalla táctil por índice alfabético, de acuerdo al número o a la referencia que nosotros hayamos colocado, incluso por código de barras. Eso está fenomenal, porque estoy hablando de un equipo Alpha Machine de alta producción. Ahora vamos a presentar para todos nuestros clientes los accesorios con los que cuenta la U600 de Alpha Machine. En primer lugar, vamos a hablar de los cabezales, amigos. Esta máquina trae 2 cabezales, uno sencillo y este que es doble, para molduras que tienen relieve. Más adelante en la presentación del funcionamiento del equipo
vamos a ver claramente cuál es el uso de cada uno, ¿de acuerdo? Pero es algo que la hace un equipo único. Esta máquina cuenta con gomas de distinto color de acuerdo al tipo de material que nosotros vamos a ensamblar. Por ejemplo, maderas que son muy duras, molduras de poliestireno o molduras que tienen aplicación de yeso, que son muy suaves y que en algún momento por la presión de los equipos llegan a marcarse, ¿de acuerdo? Entonces, la goma de color negro es una goma estándar que podemos utilizar tanto en maderas duras como en maderas suaves como el poliestireno, ¿de acuerdo? Ahora, la goma de color azul es específicamente para trabajarla con moldura de poliestireno, ¿de acuerdo? Y las gomas de color verde son para molduras duras como la madera o el MDF. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de cambiar de tipo de goma de acuerdo al color para ayudar a nuestros ensambles y tener la máxima calidad. Otro accesorio muy importante del equipo es este dado. Viene con el equipo y es un dado universal, amigos. Con este dado nosotros vamos a poder utilizar todas las alturas de grapa. Lo vamos a colocar en el funcionamiento y vamos a ver que no requiere durante la operación estarse poniendo o quitando en ningún momento, ¿de acuerdo? Un accesorio que es único en Alpha Machine y que me gusta muchísimo es esta prensa, que es un clamp que va hacia adelante y ayuda al operador a sujetar la moldura para un cierre perfecto. Si vemos, tiene multiposiciones de acuerdo al ancho de la moldura y eso nos va a permitir hacer una sujeción excelente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otro accesorio cuenta con la que cuenta esta máquina? Estos tornillos de nivelación para que nosotros la tengamos siempre estable al momento de utilizarla. Llaves salen para hacer movimientos o hacer ajustes en el equipo en algún momento que nosotros lo requiramos. También decidimos presentar la grapa de Alpha Machine. La máquina no trae grapa, pero es importante que ustedes la miren en este video tutorial porque siempre que compren grapa para este equipo, que es el U600, deben de pedir grapa tipo AL y quiere decir grapa Alpha Machine, ¿de acuerdo? Existen alturas desde 7 milímetros, 10, 12 y 15 milímetros. Entonces, en cuanto a los accesorios de este equipo, eso sería todo. Ahora vamos a pasar ya a la operación del equipo. Y en primer lugar voy a conectar mi máquina, ¿de acuerdo? Simplemente tomo la clavija y recuerden, es como si conectara mi celular. Así de sencillo. El segundo paso para tener el equipo trabajando es vamos a energizarlo con el botón de encendido que se encuentra en la parte de abajo de la máquina. Y me refiero a este. Aquí nosotros vemos que la máquina está encendida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la pantalla táctil. Si vemos, amigos, y hacemos un acercamiento, la máquina se está reseteando y está iniciando el programa de operación del equipo. En este caso, nosotros como operadores no tenemos que hacer nada más que esperar a que el término del reset cumpla con su función. Y bien, amigos, pues mientras la máquina está cumpliendo con el reset, vemos que nosotros encontramos distintas marcas en la pantalla touch. Quiere decir que Alpha Machine es un equipo de manufactura italiana y pertenece al grupo de Fletcher Terry. Normalmente estos equipos son muy comunes en Estados Unidos y como les comentaba, pues han llegado a formar parte ya del catálogo de Marcos y Marcos que ofrece a todos sus clientes. Aquí seguimos esperando la reconfiguración del equipo, eso es normal, tenemos que esperar como operadores el tiempo necesario para que la máquina se reinicie, pero si vemos, aquí ya está en el avance y ya nos está presentando y nos está indicando que Alpha Machine existe y trabaja en todo el mundo. El siguiente paso es darle OK, de acuerdo, nosotros vamos a botar el capuchón de seguridad, listo, y nos dice OK, vamos a volver a dar OK. Dice que nosotros presionemos Start para que la máquina se resete. Vamos a presionar este icono de 0 y miren ustedes, el equipo está listo para
trabajar, señores. Ahora vamos a abrir la caja de Pandora para todos nuestros clientes y me refiero al revólver, amigos, donde se alojan todas las alturas de grapas que nosotros como operadores vamos a trabajar. Y una cerecita en el pastel que nos encontramos de inmediato. Yo comenté al principio del video que esta máquina solamente trabajaba con grapas a partir de 7, 10, 12 y 15 milímetros. ¿Y qué creen? La máquina nos da la posibilidad de grapas desde 5 milímetros. Vamos a retirarla, por ejemplo. Voy a jalarla y voy a mostrarla a cuadro. Miren ustedes, importante mencionar que la silicona con la que están unidas estas grapas siempre deben de ir hacia arriba. Voy a volverlas a colocar, amigos, y listo. Situación importante en el revólver es que es un mecanismo que nos permite colocar en una sola ocasión las distintas alturas de grapa y no vamos a tener que estar modificando, me refiero a estar cambiando de dados o a estar cambiando cartuchos. Otra característica muy importante, amigos, es que en cada ranura llegan a haber hasta un máximo de 220 grapas y la máquina, como bien lo dije, nos da la posibilidad de colocar distintas alturas. O bien, si nosotros tenemos una gran producción donde tenemos miles de marcos por unir, la máquina nos permite poner una sola altura de grapa en todas las ranuras. Y si nosotros vemos son 220 grapas por ranura, tendríamos aproximadamente 1100 grapas listas para trabajar sin tener que hacer ninguna modificación en el revólver. Ahora toca el turno al dado universal. Si nosotros vemos a cuadro, este dado no trae indicativo de ninguna altura de grapa. Significa que con este único dado nosotros vamos a poder trabajar todas las alturas de grapas ayudados del revólver que ya mencionamos. Y lo voy a colocar en el equipo, ¿de acuerdo? Va de esta manera, simplemente entra ahí y nosotros atornillamos al llegue. Toca el turno de hablar del prensor sencillo y el prensor doble para molduras con relieve. Y para ello voy a tener que sacar esta pieza de la máquina para mostrarla a todos nuestros clientes. Simplemente destornillo aquí y saco hacia el frente. Quiero mostrarla, amigos. Vemos que aquí es un prensor sencillo, previamente ya hemos colocado la goma que mencionamos que tiene la característica estándar para poder manejar molduras duras y molduras suaves, como por ejemplo poliestireno, maderas o MDF, ¿de acuerdo? Y simplemente este prensor va a bajar y va a sentar en molduras que son planas y va a ser un ensamble perfecto, ¿de acuerdo? Ahora toca el turno al prensor doble, que es para molduras que tienen relieves. Ahora toca el turno al prensor doble. Miren ustedes, voy a quitar la goma. Recuerden que esta de color azul es para ensamblar poliestireno. Si vemos, la goma entra a presión de esta manera. Y hemos preparado una moldura que tiene relieve para que ustedes miren cómo trabaja el prensor. Aquí simplemente nosotros tendríamos que ajustar la altura y listo, tendríamos una sujeción perfecta para hacer un ensamblado de 10. Así de sencillo, amigos. Toca la función de presentar a esta pieza, que es un acrílico. En este caso tiene una cobertura de papel blanco, es una máquina nueva. Nosotros ya en la operación desde luego que la vamos a quitar para que la máquina nos permita la visualización de todos los elementos que nos van a ayudar a tener un buen ensamble. Pero este acrílico tiene una función muy interesante. Si nosotros lo subimos, escuchamos una función donde se corta el aire. Miren ustedes. Esa función nos indica que cuando el acrílico esté en la parte de arriba, las funciones en la máquina se van a inhabilitar. Quiere decir que nosotros podemos hacer cualquier modificación sin el riesgo de que nos machuquemos o que una grapa salga por el dispensador o el dado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ya estamos listos para trabajar con la máquina, simplemente la vamos a bajar y en esta parte de mi mano derecha tiene un clamp o un botón que hace el clic para activar todas las funciones de la máquina. Otra característica muy interesante que es única en estos equipos son estas dos regletas, amigos, que solamente existen en las ensambladoras de este tipo como la U600. ¿Qué función tienen? Bueno,
voy a presentar una moldura en esta parte para ejemplificar y que entendamos la funcionalidad de estas regletas. Cuando mi moldura no es totalmente recta y es, por ejemplo, tiene alguna forma como circular, estas regletas me van a permitir el movimiento y veamos, cuando yo la giro, la regleta va a girar hacia el frente. Miren ustedes, la regleta se hace recta o la regleta va hacia el frente, y de esta misma manera esta otra regleta también se modifica su posición hacia el frente o hacia atrás. Entonces eso nos ayuda como operadores a tener un mejor ensamble de nuestras molduras, porque esta pieza se adapta a la forma de la moldura. Y ustedes van a decir, ok, pero yo miro 3 botones. Este tercer botón nos ayuda al momento en que nosotros decidamos hacer marcos distintos a los rectangulares. Me refiero a que esta máquina puede ensamblar marcos hexagonales u octagonales. ¿Y por qué hago mención a esta parte señalando estos orificios en la máquina? Bueno, pues porque nosotros cuando querramos hacer un marco hexagonal vamos a sacar este tornillo Allen y vamos a mover la regleta hacia este punto. Si nosotros queremos hacer un marco octagonal, de igual manera vamos a sacar este tornillo Allen y vamos a mover toda la regleta a este punto. Y esta misma operación que hicimos con esta regleta la vamos a hacer con esta del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces son características únicas de estas máquinas ensambladoras de Alpha Machine. Esta tiene la clave U600 que las hacen únicas a nivel mundial. Y ahora sí, pues viene la operación para que todos ustedes vean lo sencillo y amigable que es trabajar con estas máquinas. Toca el turno de explicar la pantalla táctil del modelo U600 de Alpha Machine. En primer lugar, nosotros vamos a dirigirnos al icono que está en la parte inferior izquierda. Vemos 2 botones, el que marca Start y este triangulito. En primer lugar, Start nos indica que la máquina está en una función semiautomática. Eso quiere decir que cuando yo presione el Start, va a bajar el prensor, pero no va a ensamblar. Me va a dar la oportunidad, en este caso si tengo alguna situación o miré y detecté que hay algo mal configurado, simplemente no presiono y no va a hacer ninguna función la máquina. Pero si yo quiero trabajar siempre en automático, voy a dar clic en el triángulo y la máquina nos va a llevar a la función de automático. Quiere decir que cuando yo presione el pedal que está en la parte de abajo de la máquina, va a hacer todo el ciclo de ensamble. Después vamos al icono de menú, donde la máquina nos va a mostrar previamente con qué tipo de grapas ha sido alimentada, desde 5, 7, 10, 12 y 15 milímetros. Salimos de este menú para continuar con la explicación. Vamos a la regleta que nos presenta esta pantalla, que nos indica el ancho máximo que yo voy a poder trabajar como operador, que son 10.5 centímetros. Y para modificar las posiciones de la grapa puedo hacerlo de 2 maneras. Yo lo puedo ir subiendo. Si vemos este triangulito rojo, va bajando o va subiendo, miren ustedes, de acuerdo al movimiento de mi dedo. Pero también la pantalla nos permite manejar las posiciones de la grapa con estas flechas. Las voy subiendo o las voy bajando, ¿de acuerdo? Ahora bien, toca el turno a la explicación de estos 2 iconos que representan el dado universal que la máquina tiene, y son las posiciones que yo voy a configurar de acuerdo al tipo de moldura que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una grapa a 21.7 milímetros, quiere decir que de la punta a la primera grapa que voy a introducir a la moldura van a haber 2 centímetros o 21 milímetros. Debe de haber en promedio 11 milímetros. Entonces esto lo voy a regular a 12 milímetros. Ahí me parece bien. Y después me voy al icono de la cantidad y la altura de grapas. Voy a presionarlo. Aquí nos está diciendo previamente que tiene configurada una grapa de 15, pero voy a presionarlo y lo voy a dejar así presionado para que me aparezca esta pantalla donde la máquina me permite seleccionar la altura de grapa que yo quiero manejar. Por ejemplo, 10 milímetros.
y si vemos se sombrea el triángulo en color verde. Ahora bien, si yo en esa posición quiero más de una grapa, por ejemplo 3, simplemente voy a presionar 3 ocasiones. 1, 2, 3. Y miren, ya me dice la máquina que a 12.7, a 14.1 milímetros voy a tener 3 posiciones de grapa de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo voy a ir bajando porque de acuerdo a la moldura que he elegido, quiero otra grapa al centro, a 33 milímetros, que sería mostrando la moldura más o menos aquí, al centro. ¿De acuerdo? Nuevamente se sombrea el icono en color verde, pero yo lo voy a dejar seleccionado. Y ahí, por ejemplo, yo voy a requerir una grapa de 12 milímetros. Y si vemos, se ha sombreado en color rosa. Ahora bien, yo le voy a indicar a la máquina que quiero más de una grapa en esa posición, por ejemplo 2. Listo. Ahora viene la última grapa, de acuerdo al ancho de nuestra moldura, amigos. Ahí, por ejemplo, a 55 milímetros, yo voy, en este caso, a colocar una grapa, otra grapa de, o por qué no decirlo, una grapa de 15. Aquí se sombrea con el color azul cristalino. Entonces ahí yo voy a indicarle que yo quiero 1, 2, 3. En este caso la máquina o la pantalla me está indicando que son 3 posiciones de grapa configuradas de acuerdo a los centímetros que nos está presentando, y aquí me dice que en una sola posición va a haber 3, en esta posición va a haber 2 y en esta posición va a haber 4. Aquí yo tengo que borrar una porque previamente la configuré. De acuerdo, para borrarla simplemente voy a presionar aquí y se tiene que ir borrando. Miren ustedes, va desapareciendo. ¿De acuerdo? Y vuelvo a configurar, simplemente, listo. Tengo grapa de 10, 12 y 15 milímetros. Y esta es una de las funciones únicas de esta máquina, porque yo configuré 3 tipos de grapa para este tipo de moldura como ejemplo, y no voy a tener que hacer nada más que presionar Start o el pedal, y la máquina se va a encargar de poner sobre la moldura todos los tipos de grapa que he mencionado. Ahora, un icono que también es importante es este, que nos muestra el número 4, y este es el indicativo para trabajar marcos rectangulares, hexagonales u octagonales. Normalmente nosotros nos vamos a manejar con marcos rectangulares, ¿de acuerdo? Básicamente eso es todo, pero falta algo que es de suma importancia, que es grabar en la memoria de la máquina, en este caso, el nombre de la moldura que yo voy a trabajar. Recordemos que al inicio comentamos que la memoria nos permite grabar hasta 5000 nombres distintos de nuestras colecciones de moldura. Por ejemplo, aquí previamente ya vemos una Bruselas 7 y una Hino 16. Y desde luego que la máquina nos va a ir pasando de pantalla en pantalla hasta cumplir 5000 ítems grabados. ¿De acuerdo? ¿Qué nos presenta este otro icono? Bueno, la máquina nos dice que existen diferentes velocidades para poder trabajarla. Aquí, por ejemplo, está calibrada a 5. Quiere decir, por ejemplo, que si yo la subo a 8 o la bajo a 3, el ensamble de la máquina va a ser más rápido o más lento. Y esta función también es muy importante cuando nosotros manejamos molduras de madera o molduras de poliestireno. Recordemos que la moldura de madera es dura, entonces nosotros ahí tendremos que, en este caso, por ejemplo, recorrerla a 2. Quiere decir que la máquina va a hacer un ensamble más lento, pero mucho más seguro, para asegurar que la grapa entre en la posición que se requiere. Ahora bien, si yo voy a manejar poliestireno, bueno, pues la puedo llevar casi al nivel liebre, que es el 9, y la máquina va a ensamblar mucho más rápido. ¿De acuerdo, amigos? Voy a dar aquí salir y regresamos nuevamente a la posición donde yo he configurado 3 tipos de grapa. Y aquí, por ejemplo, me dice que yo la configuré con Bruselas, con el nombre de Bruselas número 7. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya está explicada la pantalla y la funcionalidad. Ahora ya vamos a ver de qué manera se integran las funciones que hemos configurado en la pantalla
a la operación directamente en la máquina. Muy bien amigos, ya estamos trabajando directamente sobre la máquina y hemos elegido para esta explicación una moldura de nuestra colección Casino. En este caso lo que quiero que ustedes miren es cómo el dado universal va a ir recorriendo a lo largo de la moldura, colocando las grapas que nosotros previamente hemos configurado, ¿de acuerdo? Voy a moverlo para que ustedes lo vean a cuadro. Miren ustedes cómo se recorre hacia adelante y hacia atrás. Y ahora lo que yo voy a hacer es ir configurando las grapas que quiero que ponga. Para este ejemplo yo voy a elegir más de una grapa. En este caso, por ejemplo aquí, voy a elegir una de 12 milímetros. Después voy a ir bajando. Ahí quiero otra grapa de 12 milímetros. Ahí quiero otra grapa de 12 milímetros. Y en este caso una última, que sean 4 para que miremos cómo se colocan. Sería una. Ahí serían 2. Ahí serían 3. Y ahí serían 4. ¿De acuerdo? Ok, la máquina está lista para trabajar. Vamos a ponerla en función semiautomática. Hemos colocado 4 posiciones de grapa sobre esta moldura. Lo siguiente es colocar el prensor a la mitad de la moldura y voy a dejar que baje totalmente. Normalmente la goma debe de estar a una distancia de 1 centímetro entre el prensor y la moldura. Ahí, 1 centímetro o que pase un dedo. Importante es colocar esta pieza, que es un accesorio muy importante, que es el clamping. Al momento de presionar el pedal, miren ustedes cómo va hacia el frente. Y entra el clamping y baja el prensor. Entonces la moldura no se mueve para nada. Si yo doy el botón Start, van a salir las grapas con las que previamente he configurado el equipo. Lo voy a hacer a continuación. Miren ustedes, presionó solamente una vez el prensor y en la parte de abajo se introdujeron las grapas que yo previamente seleccioné para esta moldura. Ahora vamos a ensamblar nuestro marco. Ahora vamos a ver lo sencillo que es ensamblar un marco. El operador no tiene más que colocar las molduras y presionar el pedal. En este caso estoy trabajando en función semiautomática. Voy a presionar el botón de Start y miren ustedes, voy a quitar las manos. La máquina va a hacer todo el trabajo. Sencillo, ¿verdad? Ahora voy a trabajar la máquina en función automática. Quiere decir que cuando yo presione el pedal, la máquina no va a esperar y en el mismo ciclo va a hacer todo el grapado. Miren ustedes. Listo. En segundos, amigos, yo tengo un marco perfectamente ensamblado. Miren cómo en segundos tenemos un marco perfectamente ensamblado para nuestros mejores clientes. Recuerden ustedes que tienen la posibilidad de comunicarse siempre con su asesor para solicitar información de esta que es la ensambladora U600 de la marca Alpha Machine y desde luego solicitar su cotización para tenerla trabajando en sus talleres. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales y compartirnos todas sus dudas, compartirnos las experiencias que hayan tenido previamente con los equipos de Alpha Machine. De mi parte, amigos, en este momento es todo. Felices enmarcados.